Hola, en este vídeo vamos a hacer este caza de combate F-18, a base principalmente de palitos de helado. Comenzaremos por estos palitos finos, de 110 milímetros por 10. A uno de ellos le cortamos uno de sus extremos en forma de punta. Primero la marcamos con el lápiz y después cortamos con el cúter, usando una regleta como guía. Hacemos 6 o 7 piezas iguales. Las pegamos una sobre otra, formando en sus extremos una escalera. Por abajo nos quedará una escalera de 2 peldaños y por arriba otra escalera de 2 o 3 peldaños. La última pieza la dejaremos para después, porque ahora vamos a hacer las alas con este otro palito de 200 milímetros por 25. Le cortamos los extremos y después lo cortamos formando un triángulo. De esta forma. Lo pegamos sobre la pieza anterior. Quedará a unos 4,5 centímetros del extremo trasero del avión. Para completar las alas, cogemos 2 palitos finos y les cortamos sus extremos. Los pegamos tras la pieza anterior. Añadimos una gota de silicona por debajo a cada lado, para fijarlos bien. Cortamos lo que sobra por cada lado. Cogemos la pieza que nos quedaba, terminada en pico. La colocamos encima de las anteriores y le hacemos una marca a la altura de las alas, para saber dónde tenemos que cortar. Pegamos, completando la escalera. El otro trozo lo pegamos atrás, cortando a la altura de las alas también. Cogemos otro palillo de los anchos y por uno de sus extremos lo cortamos de esta forma. Por el otro extremo lo cortamos de forma que nos quede con una longitud de unos 10 centímetros. Pegamos encima, dejando visible el pico delantero. Para la cabina, cortamos varias puntas de palillos de los finos, cada vez más pequeñas, hasta un total de 4.
Las pegamos entre sí formando una escalera. Podemos pintarla. La pegamos en su lugar correspondiente. Hacemos otra pieza similar, pero más larga, para pegarla detrás de la cabina, de forma opuesta. Con otro palillo de los anchos haremos las alas traseras y los timones. Para ello le cortamos la punta y cortamos trozos de unos 4 centímetros. Los cortamos por uno de sus lados, de esta forma. Pegamos las alas, algo orientadas hacia atrás. Les cortamos la punta trasera. Los timones los cortamos un poco. Y los pegamos con algo de inclinación hacia afuera. Vamos con los difusores de los motores. Le cortamos las puntas a un palillo de los finos y los dividimos en 4 partes iguales. A 2 de ellas les cortamos uno de sus extremos en ángulo de unos 45 grados. Y cada una de ellas la pegamos a una de las otras 2 piezas. Cortamos lo que sobra por detrás. Tenemos los 2 difusores. Los pegamos bajo las alas. El tren de aterrizaje lo haremos cortando 2 secciones a un palillo redondo. Los pegamos a ambos lados del extremo de un palillo de dientes, al que previamente le habremos cortado la punta. Cortamos el palillo, de forma que sobresalga unos 3 o 4 milímetros. Hacemos otras 2 piezas iguales, pero unos 2 milímetros más largas. Pegamos bajo el avión. Las 2 traseras bajo los difusores. Los misiles serán estos 2 tacos de plástico. Cortamos 2 trozos pequeños a un palillo de los finos. Y los pegamos a cada uno de los 2 tacos. Pegamos bajo las alas. Por último, dibujamos o imprimimos el escudo o emblema que queramos. Recortamos y pegamos. Nuestro caza F-18 está terminado. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. Muchas gracias por tu atención. Adiós.